si bien una tendencia a la baja luego de la pandemia, pero podríamos decir que nos encontramos en la misma situación de desempleo, ni que hablar la informalidad. A partir de ahí, los dos fenómenos que yo voy a mencionar. El primero, la economía colaborativa. Muy rápidamente, porque ayer fue tratado reiteradas veces y con perspectiva colombiana, con perspectiva regional, así que no me voy a reiterar. ¿A qué tipo de economía colaborativa voy a hacer referencia? A la que nosotros en un momento supusimos que de eso se trataba la digital economy, ¿no? Que es el crowdwork offline específico, el caso de los delivery, ¿no? Pensamos que esto era la llegada del futuro, que se le escapaba el derecho al trabajo, y es tan simple como un señor o una señora en una moto, en una bicicleta, transportando alimentos. Pero claro, el problema fue la difuminación de la empresa como la conocíamos, ¿no? ¿Quién era la empresa? La aplicación era una empresa. Las aplicaciones se definían y se autodefinen como prestadoras de servicios tecnológicos. Yo simplemente vinculo gente, esto es crowdwork, esto es trabajo con tareas colaborativas. Aquí nos encontramos con una situación que ya fue tratada en Europa, en América Latina también, Brasil, mucha jurisprudencia que ha puesto el ojo en algunos aspectos centrales de este tipo de tareas que hacen que sea considerada objeto de atención del derecho al trabajo. Centralmente, que haya una relación de dependencia. Bueno, aparentemente es muy sencillo encontrar dependencia económica, tienen algunos puntos que la identifican en el slide frente a ustedes, pero también hay datos de inexistencia de dependencia económica, lo cual llevaría a tampoco definir de manera tajante que estas tareas son relaciones de dependencia. Un ejemplo sencillo, un señor que tiene un trabajo en relación de dependencia, sale de su trabajo, coge su auto, agarra su coche y hace una horita de Uber. Bueno, ahí, digamos, uno podría comenzar a dudar, ¿no? No pone el capital lo pone él. Bien, todas cuestiones que ustedes ya saben que la jurisprudencia ha resuelto, pero es cierto que ahí hay un fenómeno que hay que atender, que la legislación está atendiendo, que la jurisprudencia sobre todo ha venido atendiendo. Es muy destacable la referencia que hacía la profesora Mangarelli respecto de Chile, respecto del Uruguay, que se dieron normas para atender este fenómeno. Algo comentaron también los profesores de Colombia. Definitiva, dependencia económica, dependencia jurídica, que, digamos, fue cubierta por una niebla que obligó a la academia, obligó al derecho del trabajo, obligó al legislador a revisar las técnicas de protección. Reflexiones conclusivas respecto del crowdwork y muy generales, porque también se han dicho. Hay un recupero de la faceta jurídica, que es muy sencillo porque hay una aplicación que toma decisiones en función de la eficacia de ese trabajo. Si usted llega temprano, le doy más tareas, le doy un aumento, le doy... Hay una novedad que es la inclusión del consumidor en la calificación. Ya no es la aplicación, y si quieren identificarla como empleador el que califica, sino que a nosotros nos preguntan si el servicio que prestó el delivery fue bueno o no. Hay también una revalorización de la dependencia económica. Ahí, esto lo mencionaba ya Michel Servet, me parece que ahí está el quid de la cuestión. ¿Cuánto de esa tarea representa un ingreso para el trabajador o la trabajadora? Y ese sería el llamador para que desde el derecho al trabajo vayamos a darle una protección o que lo traigamos a la órbita de la protección del derecho al trabajo. La evanescencia, del empleador, la mencioné, y este es un fenómeno. Este es un fenómeno, el crowdwork. En América Latina, reitero, la manifestación paradigmática es aquellos que cogen un auto, una bicicleta y se ponen a realizar transporte de cosas o personas. Sobre esto, un punto antes de pasar a la analítica de recursos humanos, que tiene que ver con un fenómeno más propio de la sociología, del trabajo o de la economía, y es que la aparición de estos nuevos fenómenos
económicos, organizativos, productivos, si quieren, opacaron la detección del desempleo. ¿Por qué? El desempleado típico, antes de la aparición de estas startups, era aquel que estaba buscando un empleo o que no tenía un empleo. ¿Qué se está detectando en América Latina? En algunos países, en algunas regiones, una baja del desempleo, pero un aumento de la precariedad, de esa empleabilidad. Y la discusión permanente de si son trabajadores o si son autónomos. ¿Por qué ocurre esto? Porque un trabajador en situación de desempleo baja en su teléfono la aplicación y automáticamente se pone a buscar recursos para subsistir. Esto no es equiparable a un trabajo en relación de dependencia. Ahora bien, cuando las encuestas para la corroboración de empleo le preguntan si está empleado, si está buscando empleo, él dice que no, que él tiene un empleo, que él tiene un método de subsistencia. Entonces, la tasa de empleo que hoy nos ofrece la estadística viene sucia por este tipo de empleabilidad. Uno podría decir, bueno, son los nuevos empleos, son los empleos del mañana o los empleos del presente, Dios nos libre, pero este dato me resultó muy importante para focalizar en ese fenómeno en un continente que se caracteriza por alta tasa de informalidad, fluctuante en países, región, pero la informalidad es un dato de las relaciones laborales en América Latina, como lo es la desigualdad en términos económicos. Ahora sí paso al segundo punto y con esto estoy terminando. Es un breve paseo por la mañana. La analítica de recursos humanos. Este diríamos que es el fenómeno que nos empezamos a encontrar en América Latina, muy incipiente, pero que afecta ya no a la gran masa de informales que tenemos en nuestro continente, sino a ese trabajador privilegiado que recibe la protección del derecho al trabajo, de la seguridad social, que es el trabajador en relación de dependencia regularizado. ¿Qué es la analítica de recursos humanos? Bueno, ustedes bien lo saben, hay algunas notas determinantes, la utilización de Big Data, es decir, muchísima información que es utilizada para la gestión de los recursos humanos de las empresas. ¿A qué efectos? De tomar decisiones sobre su personal, profundizar tareas de colaboración, de relación entre equipos, es decir, producen altas dosis o procuran altas dosis de adaptabilidad. Esto es mucha información, Big Data, Data Mining, minería de datos, entra a un embudo, es procesado y ese proceso absolutamente digitalizado es el que le indica a la empresa de qué manera gestionar sus recursos humanos. A diferencia de la People Analytics, la analítica de recursos humanos está destinada exclusivamente a las relaciones de trabajo a fin de determinar determinados patrones de comportamiento de los trabajadores. Pone el objetivo, esta potenciación, esta mayor sofisticación del desarrollo del poder de dirección, y comencé esta locución diciendo que uno de los objetivos del derecho al trabajo es ponerle un límite al poder del empresario al interior de la empresa, de su empresa, pone el foco en la gestión de desempeño. En América Latina, las plataformas están centralmente focalizadas en la gestión de talento, ¿no? Es decir, procuran conectar a trabajadores con empresas o empresas con potenciales trabajadores. ¿Qué ocurre? Bueno, sin dar nombres, pero es parte del secreto científico, pero uno de los administradores de Human Resources Analytics más importantes operando en América Latina me comentaba que por encima del 80% de los pedidos o de las consultas o de las necesidades de los empresarios que los contrataban
que no eran muchos y en general son grandes empresas, generalmente nacionales pero también multinacionales, la principal preocupación era: quiero saber si a este señor o a esta señora que voy a contratar se va a afiliar a un sindicato o no. Esto es absolutamente factible para la Human Resources Analytics, lo puede definir, pero de la misma manera que puede señalar si este señor o esta señora va a llegar usualmente tarde o temprano al trabajo. Con la misma simplicidad puede determinar si se va a afiliar o no a un sindicato. Es decir, ¿cuál es el peligro en la búsqueda de talentos, que es la tarea predominante de este recurso en América Latina, por lo menos lo hasta aquí detectado? Bueno, los inputs y los outputs, es decir, la información que ingreso y la consecuencia de esa información que ingreso, porque ahí comienzan, bueno, hay ejemplos en el mundo, sesgos de género, sesgos étnicos y, por supuesto, sesgos ideológicos, entre los cuales podemos incluir la cuestión sindical. Para ir cerrando, 2 o 3 aspectos a señalar respecto de cómo podría influir la analítica de recursos humanos en las relaciones de trabajo. En las relaciones individuales de trabajo, primera cuestión, el tiempo de trabajo. Es altamente probable que la distribución transversal del tiempo de trabajo se profundice. A esto se suma que las empresas ya dejan de ser lugares físicos, un sitio en donde nuestros abuelos ingresaban, se ponían un traje. Las empresas son sitios etéreos y este problema, que surge respecto a la transversalización del tiempo no se resuelve, lamentablemente, no se resuelve ya con el derecho a la desconexión. Es decir, que hace falta una respuesta todavía más focalizada desde el derecho al trabajo para garantizar espacios de ocio y descanso para las personas en relación de dependencia. Segundo elemento, o el otro elemento que yo identifiqué donde podrían verse reflejados algunos cambios producto de la Human Resources Analytics, es el ingreso, lo más importante, ¿no? Fourastier decía que el trabajador ingresa al mercado para consolidarse como persona, y Mario Ackerman le respondía: no, va a busca del dinero, y se acabó la discusión. Y esto es lo que hacemos los trabajadores. El tiempo de trabajo, el tipo remunerativo, va a ir modificándose porque estas tecnologías permiten ajustar el salario a la productividad. Productividad, tiempo utilizado de manera productiva, respuesta a un salario variable. Ahora, esa medición constante sobre los desempeños del trabajador, obviamente que afectan, como la falta de descanso en el tiempo afectaban a la salud física y psíquica del trabajador, también el hecho de estar un trabajador constantemente controlado y con un nivel de sofisticación en el control exasperante va a afectar su salud psicofísica también de ese modo, y ahí es donde el derecho al trabajo debe también encontrar respuestas con el mismo, o por lo menos tratando de alcanzar un mismo grado de respuesta y sofisticación. Y el último punto, que a mí es el que más interesante me resulta, porque muy interesante me resultan las relaciones colectivas de trabajo, tiene que ver con el efecto de la Human Resources Analytics en las relaciones colectivas de trabajo. Relaciones individuales, tiempo, salario, relaciones colectivas. La acción sindical. Probablemente la inteligencia artificial, esto es muy discutible, no voy a entrar en esa discusión, produzca una merma en los trabajadores, en la plantilla, en la cantidad de trabajadores, y obviamente esto va a repercutir en la cantidad de trabajadores que estén afiliados a un sindicato. Si esto fuese así, la relación es directa, no hay mucho más que plantear. Sí deberíamos revisar en América Latina los mínimos impuestos por el Estado para garantizar la sindicación a nivel de empresa. De esto me corro como argentino,
corro a Brasil y quizás también Uruguay, el resto de los países de América Latina que tienen una negociación colectiva, una acción sindical en el nivel de empresa, habría que garantizar que los mínimos para la representación sindical al interior de la empresa sea inferior. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario que haya presencia sindical en la empresa para que puedan controlar de qué manera se gestionan los recursos humanos a través de la analítica de recursos humanos. El sindicato debería estar ahí presente para controlar cuáles son los inputs, qué es lo que utiliza esa, pongámosle, maquinita, para que todos entendamos, esa maquinita que es la Human Resources Analytics para gestionar los recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos desapareció, aparece este sistema. Obviamente que la negociación colectiva puede verse afectada, la necesidad de que haya una negociación o que la negociación colectiva considere en el nivel de empresa este nuevo fenómeno es fundamental. La protección de datos en una región que, como mencioné hace unos minutos, tiene una ausencia de legislación específica en materia de protección de datos. Mientras tanto, la negociación colectiva debería incorporar técnicas de protección de datos de los trabajadores al interior de las empresas. Y por último, y esto sí es verdaderamente el final, quedan 2 slides. Y esto es una reflexión casi coloquial que comparto con ustedes. Aquí estamos viendo la utilización de una tecnología de minería de datos. Voy a obviar todos los anglicismos para descolonizarme lingüísticamente, los colegas castizos. Toda esta minería de datos, toda esta información que el empresario puede tener para resolver, imagínense todo lo que puede resolver y con qué nivel de detalle puede resolver este trabajador en este puesto, esta trabajadora en este puesto, este trabajador capacitarlo. Imagínense ese instrumento en manos de un sindicato. Imagínense si un sindicato se preocupase, lamento informarles que no estaría sucediendo en América Latina, ni donde los sindicatos son fuertes, ni donde los sindicatos son débiles. Pero imagínense un sindicato con esta tecnología, que pueda saber qué necesita ese trabajador, esa trabajadora al que persigue para afiliarlo y para convencerlo de que se adhiera a la lucha del sindicato si tuviese la posibilidad de tener conocimiento de las verdaderas necesidades y ergo darle respuesta. No está sucediendo. No es un instrumento exclusivo para las empresas, podría llegar a ser también un instrumento para los sindicatos. Ahora sí, concluyendo, perspectiva protectoria en la TAM, y es un poco el vínculo con el título de la convocatoria a este congreso, es una actitud defensiva que tiene que ver con la apelación a los derechos humanos fundamentales, un tema que salió en el Congreso Regional Americano la semana pasada en Montevideo, y también en clave regional el sistema interamericano de justicia. Apareció en este evento, en el día de ayer, reiteradas referencias a la opinión consultiva 27 del año 2021, en donde se hace mención a que las nuevas tecnologías, haciendo referencia a la economía de plataformas, deben respetar el trabajo decente. La potencia jurídica de una opinión consultiva es discutible, la referencia no es desdeñable, pero si uno tuviese que pensar una respuesta para un fenómeno tan complejo, y con esto cierro mi alocución, creo que tendría que discurrir los andariveles de la convergencia. Es decir, América Latina es lo suficientemente débil para apostar solamente, exclusivamente a las respuestas que puedan dar los estados nacionales. Hay un mandato de la Carta
de la OEA, nuestra Organización de Estados Americanos, en el artículo 46, que habla de la necesidad de estimular la armonización normativa. No probablemente imitando a nuestros progenitores, los europeos, ese debería ser el recorrido para dar una respuesta a un fenómeno tan complejo. Y quizás entonces, como señalaba nuestro poeta argentino Jorge Luis Borges en el poema Los Justos, que un hombre acariciando un animal dormido, podríamos decir un gato dormido estando en Cali, o cultivando un jardín como quería Voltaire, pero también pensando sobre cómo se resuelven estos fenómenos, quizá en este momento en Cali, sin darnos cuenta, estemos también cambiando el mundo. Muchas gracias a todos y a todas.